como ocurría, por ejemplo, antiguamente, cuando habían los discos de cuentos. Cuando yo era niño, habían cuentos grabados en discos, que después eso se ha convertido, mira, pensando en voz alta, la versión moderna de eso ha sido el podcast, los audiolibros. Antes los libros venían en audio, pero en discos de vinilo. Y entonces los padres se podían sentar con los hijos a escuchar. Yo lo he hecho de niño, sin saber que algún día la computadora iba a permitirme, mediante un software, escuchar un texto, por ejemplo, ¿de qué quieres? El Principito. Bueno, vamos a escuchar el Principito. Papá, mamá, qué alegría verte por aquí el día de hoy, un sábado, pues un episodio especial porque hoy no es un sábado cualquiera, hoy iniciamos el mes de papá y por eso el día de hoy queremos aprovechar que tenemos un invitado muy especial con el que vamos a conversar sobre un tema muy actual, cómo es que hoy en día la inteligencia artificial, la era digital, los elementos, aparatos, estrategias como la tecnología puede redefinir la conexión de padres e hijos cuando papá tiene una discapacidad visual. Por eso en este episodio especial conversaremos con el sociólogo Luis Hernández. Bienvenido, señor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, gracias Carla por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, según nos estén escuchando. Y aquí me tienes para responder las preguntas que tú me quieres hacer. Pues quiero presentarle el sociólogo Luis Hernández, es conductor del podcast Soy Audio y justamente gracias a esta diversidad en el uso de la tecnología es que el día de hoy nos va a comentar cómo estas herramientas tecnológicas, señor Luis, es que pueden apoyarnos en diversas áreas de nuestra vida, incluyendo el área parental. Realmente un tema muy interesante que está generando pues un impacto importante, significativo a nivel mundial. Señor Luis, hoy en día que usted utiliza la tecnología para poder llevar este podcast de Soy Audio que llega a toda su comunidad, ¿cómo ve usted el uso de la tecnología en la relación padres e hijos? Me parece una pregunta muy interesante porque efectivamente la tecnología ha desarrollado de una forma tal que hoy alguien que no ve, por ejemplo, puede acompañar el proceso educativo de su hijo en el colegio. Puede buscar información con él o le puede hacer el favor de buscarle información, porque el hecho, insisto, de no ver no implica que yo no googlee, que yo no navegue por el espacio cibernético para averiguar, incluso ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Para averiguar y encontrar respuesta a una pregunta que le hayan hecho en la clase y que le han dado como tarea resolverla. El niño puede hacerlo, pero qué mejor que lo haga con el papá. Fíjate, en su momento de repente el niño pudo decir, mi papá no está en condiciones de ayudarme más, si por ejemplo perdió la vista, ¿no? Mi papá ya no va a poder hacer lo que hacía, de meterse conmigo a la computadora, pero resulta que sí, porque cuenta con herramientas de apoyo y ahora con la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder entrar y encontrar respuestas, hacer preguntas él mismo. Vamos a preguntarle así a la inteligencia artificial y el niñito va absorbiendo eso y va sintiendo que la relación entre él y el padre fluye, teniendo como puente, yo haría esa metáfora, teniendo como puente a la tecnología. Señor Luis, entonces un padre con discapacidad visual que quiere acompañar a su hijo, pues toma esa responsabilidad y ese rol de búsqueda. ¿Siente usted que eso significaría que hay una ventaja frente a aquellos padres que no tienen una discapacidad, pero que no se ponen tanto en contacto con la tecnología? Bueno, en términos primarios sí hay ventaja de todas maneras, tenga o no tenga alguna limitación visual el padre, porque es desventaja el hecho de que, desventaja sobre todo para el hijo del padre que no se ocupa de él. Pero ahora yo diría algo más, si el padre no ve y sí pone de su parte para apoyar al hijo, más que ventaja para mí eso representa una especie de cuestionamiento al padre despreocupado
que teniendo todos sus sentidos, que pudiendo hacer todo lo que podría hacer, la redundancia es a propósito, que pudiendo hacer todo lo que podría hacer, permanece indiferente frente al hijo. Eso me parece no solo muy mal, sino me parece algo grave por las consecuencias que va a traer, incluso en el factor emocional del hijo, que puede estar pensando, bueno, ¿y mi papá qué, no? Ni se ocupa de mí. Y peor si ve al compañerito cuyo padre no ve. Dirá, ¿cómo el papá de Pepito sí se preocupa y mi papá no? Está jugando fútbol, está con sus amigos, o etc., ¿no? Señor Luis, usted vive en una época en donde tiene un hijo adulto joven, pero si pudiéramos retroceder unos años atrás durante el proceso escolar, ¿usted considera que hay herramientas actuales que pudieron haberlo ayudado durante su acompañamiento escolar y cuáles podrían haber sido? Bueno, yo hoy día, digamos, a partir del inicio de este milenio, desde los años 2000 y antes, un poco antes, han aparecido herramientas que me permiten escuchar en voz alta un texto, ¿no? Si el texto está digitalizado, sea en Word o en PDF, yo lo puedo escuchar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que mi hijo se siente conmigo a escuchar él también el texto. Como ocurría, por ejemplo, antiguamente, cuando habían los discos de cuentos. Cuando yo era niño, habían cuentos grabados en discos, que después eso se ha convertido, mira, pensando en voz alta, la versión moderna de eso ha sido el podcast, los audiolibros. Antes los libros venían en audio, pero en discos de vinilo. Y entonces los padres se podían sentar con los hijos a escuchar. Yo lo he hecho de niño, sin saber que algún día la computadora iba a permitirme, mediante un software, escuchar un texto, por ejemplo, ¿de qué quieres? El Principito. Bueno, vamos a escuchar el Principito. Yo lo podría escuchar con mi hijo o con mi hija, ¿no? Y esa es una ventaja. Eso permite convivir en una forma más cálida, de partir momentos de alegría, dar pie a conversaciones a partir de lo que escuchamos. ¿Qué te pareció? ¿Le debió decir Blancanieves esto a cualquiera de sus enanitos? ¿O qué mala la bruja? El espejo, ¿cómo le dijo la verdad a la reina y la enfureció? Etc., ¿no? Señor Luis, un padre con discapacidad visual que empieza a utilizar la tecnología de acompañamiento, ¿podría sentir que parte de sus responsabilidades las está delegando a la inteligencia artificial? No, porque él no le está diciendo a la inteligencia artificial, léele. Lo que él está haciendo es que la inteligencia, así llamada inteligencia artificial, lo ayude a encontrar respuestas, lo ayude a encontrar textos, le permita hacer tantas cosas. Por ejemplo, le permita guiarse. Cuando él va con su hijo por la calle y su hijo es chiquito, él puede agarrar un teléfono y preguntarle a un programa que se llama Lazarillo. Ni siquiera le pregunta, ya tiene un ítem. Lazarillo dice, ¿dónde estoy? Y Lazarillo le va a decir, estás en tal sitio del distrito que tú quieras, a 100 metros tienes un banco, más allá hay una ferretería. O sea, lo está guiando para que, primero, el papá no muestre inseguridad frente al hijo. Segundo, para que que el hijo vea que mediante esa herramienta el papá también está en condiciones de orientarse y de orientarlo. O sea, la inteligencia artificial puede generar una cadena de asistencia, una asistencia en cadena, vamos a decir, al padre que no ve y al hijo que está siendo guiado por el padre que no ve. ¿Los padres con discapacidad visual se sienten cuestionados en su rol o en su labor durante el proceso de crianza? Alguna vez escribí yo un capítulo que se llamaba Bastoneando por la responsabilidad, por la paternidad, bastoneando por la paternidad. Y en este sostenía que efectivamente la vista sí mengua, no me voy a engañar diciendo que no, sí mengua la capacidad de estar a la altura del padre que el hijo espera. Sí mengua, la falta de vista sí mengua, pero la tecnología, que es a lo que tú vas, alivia esa mengua, un poco palea esa mengua y nos permite, reponernos frente a la condición de la ceguera. Entonces quiere decir que la inteligencia artificial ayuda a que un padre con discapacidad visual pueda estar tan presente
como un padre que no tiene discapacidad. Sí, en cierta medida sí ayuda. Genera condiciones de apoyo, ¿no? Digamos, para usar una metáfora, a mí me gusta mucho usar metáforas. La inteligencia artificial es la escalera eléctrica que aparece para alguien que no puede subir por una escalera mecánica al segundo piso. Señor Luis, sabe que tenemos algunos maravillosos seguidores que nos dejaron en las redes sociales, sabiendo que el día de hoy estaríamos con usted presente, como por ejemplo Caro Mami Real, que nos dice: es fascinante ver cómo usan la tecnología para ver a través del sonido. A veces, como mamás que sí vemos, nos enfocamos en el desorden de la casa en lugar de la voz de nuestros hijos. Este contenido me hace querer soltar el teléfono y simplemente empezar a escuchar. Interesante reflexión. Bueno, si me permites contarte, por eso mi podcast en parte se llama Soy Audio. Exacto. Porque escuchar para mí es una forma, yo no usaría el término ver, una forma de observar el mundo, es una forma de audio observar el mundo. Yo lo hago, por necesidad y también por placer, lo hago con el oído. Así que cuando busqué el nombre para mi podcast, le di cierto concepto al asunto del oído y puse Soy Audio, ¿no? Señor Luis, y Javi Neurodivergente, también de nuestra comunidad, nos comenta: la gente cree que la ceguera limita la crianza, pero la realidad es que la inteligencia artificial está nivelando el campo. Mi papá es ciego y ver cómo usa las nuevas apps para ayudarme en el cole me hace sentir que el límite es solo mental. La accesibilidad lo cambió todo. Bueno, el comentario se acerca a lo que venimos hablando en parte, ¿no? La tecnología sí ayuda. No es la última, no es la panacea, no es la última de Beethoven, por así decir, pero sí ayuda mucho. Hace pocos años nomás era cosa de locos suponer que hoy se podría hacer lo que sí se hace con la tecnología. Y si hablamos de padres, pero en términos generacionales, los jóvenes que no ven hoy están en otra cosa ya en cuanto a tecnología, olvídate, o sea, ya hay un hueco generacional entre los antiguos, casi de mi época y un poco antes, los antiguos amigos que yo tenía ciegos que no tenían nada que hacer con la tecnología, porque la tecnología no existía, y se pasaban muchas veces lamentándose, ¿no? Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer otro. Hoy la tecnología ha venido a cambiar las cosas y los jóvenes de hoy que no ven han sabido sacarle pero el jugo y recontrajugo a la tecnología. La tecnología es como una especie de limón con el cual los jóvenes hoy están haciendo una limonada, pero increíble. Yo diría un pisco sour, porque te lo tomas y te empilas, es cosas que tú no te imaginabas que ibas a hacer, ¿no? Y nosotros como padres, si es que no estamos al tanto y no estamos generando este acompañamiento, tratar de ver cómo ellos también van evolucionando en este proceso y no nos acoplamos, pues también estamos alejándonos un poco de esta relación padre-hijo. Nosotros, señor Luis, desde el proceso de la psicoeducación, pues no solamente enseñamos a los chicos a reconocer fortalezas, dificultades, sino que utilizamos la psicoeducación como herramienta para acompañar a los padres a conocer a sus hijos y también como herramienta para que ellos conozcan también parte del proceso en el que ellos tienen que intervenir. Desde el proceso de la tifloeducación, una tifloeducación también debería incluir el aprendizaje de herramientas tecnológicas desde los padres para acompañar a sus hijos. Bueno, en este caso sí, ya me gustaría un poco concretar el asunto. Ya acá se invierte porque es los hijos que no ven. Los padres sí tienen que ponerse al día un poco en, computación van a saber, pero que aprendan a manejar los softwares de sus hijos, porque a veces la ubicación visual en una computadora es distinta a la ubicación que yo tengo. O sea, a mí me dicen, ahí está a la derecha, dale flecha derecha, porque yo le doy flecha, yo no le doy mouse. Pero de repente no es lo mismo, lo que tú estás viendo y que le haces un clic no implica la misma ubicación que yo tengo frente al documento que tú estás viendo que yo estoy operando. Entonces ahí sí sería interesante que los padres de niños que no ven aprendan un poco informática adaptada.
así como braille, ¿no? Braille para los más niños. Pero sí, efectivamente, los padres deben de aprender informática adaptada, deben de aprender también a instalar ciertos software como los que se usan, los lectores de pantalla, por ejemplo, ¿no? Y otros. Entonces es muy importante que la tifloeducación permita no solo hacer que el niño se apreste, vamos a usar términos, en sus materias clásicas en el colegio, sino que permite una convivencia más ad hoc, más cercana entre padres e hijos, para que el proceso educativo no vaya a presentar limitaciones o interrupciones en el camino. Hay algunas aplicaciones, algunas herramientas que creo que también nos están permitiendo generar un acercamiento bastante positivo en la relación de padres-hijos. Por ejemplo, estuve, señor Luis, explorando Netflix sobre una serie para niños, y una de las alternativas que daba era la posibilidad que si yo podía pasar el momento de ver esa serie con una persona con discapacidad visual, esta persona a través del audio pudiera ver si es que los personajes de ese cuento que se estaba viendo levantaban los brazos, caminaban hacia la derecha, caminaban hacia la izquierda, describían, por ejemplo, el lugar donde estaban en esas pausas que había entre conversación y conversación con los personajes. Bueno, existe la audiodescripción, incluso existe el cine audiodescriptivo. Exacto. Que efectivamente es como si narrasen un partido de fútbol. En este caso están narrando la película, ¿no? Exacto. Llegó Carla y tomó asiento. Exacto. Entonces José Luis se paró y se acercó y la abrazó. ¡Qué gusto! Y tú escuchas, ¡qué gusto, Carlita! ¡Hola!, dice ella. Pero después dice, y entonces luego José Luis se acercó al bar y le ofreció una copa. O sea, cosas así, no te estoy inventando un libretito. Ajá. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo muy interesante. Tú me hablas de audiodescripción. Si se ponen a ver una película, acá hablamos ya del niño que no ve, o puede ser al revés, el padre que no ve y el hijo. El que ve puede ser el audiodescriptor del ojo, ya no del otro, ya no recurrir a la tecnología, sino que el niño le cuente al papá lo que yo te he dicho. No, sí, ahí está la señorita, le va a decir todo tímido, ahí está la señorita Carla, se ha sentado y su amigo se ha ido al bar a ofrecer una copa y ella le ha dicho que no con la cabeza. Todo eso se lo cuenta y eso va haciendo la relación más cercana entre padres e hijos. Puede ser padre o puede ser madre, hablemos de tifloeducación. Vamos a poner a ver una película con la tía que está en la casa. Descríbele al chiquito que no ve la película. Y así él va a hacerse más amigo tuyo. Y de repente otro día te va a decir, tía, ¿por qué no volvemos a ver una película juntos? O sea, ¿te das cuenta cómo motivas en todo sentido? Así es, señor Luis, y ese proceso del que usted comenta se conoce desde la educación como el proceso de la autoinstrucción. Y sabe, señor Luis, de que una de nuestras personas de Comunidad de Educación Sin Barreras nos comenta, como docente he tenido alumnos cuyos padres son ciegos y siempre me preguntan, ¿cómo le enseño a mi hijo a leer si yo no puedo ver el texto? Y ver que ahora las herramientas tecnológicas les narran hasta los gestos de los niños me vuela la cabeza. Es el futuro de la inclusión real. Pero este es un punto muy interesante porque, y aquí, bueno, voy a hablar por los maestros, que realmente son maestros. Efectivamente, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero el maestro es insustituible. El padre que no ve, en concreto, no le va a poder enseñar al niño las letras. Salvo que consiga ¿cómo decirlo? A ver, visualmente, ¿cómo se podría explicar? Un panel de letras y le diga, mira, esta es la A, porque él ya las tiene ordenadas, esta es la B, esta es la C, mira, apréndete la C y después las vas a leer en conjunto. Pero el maestro aquí, y acá la tifloeducación, el que apoye va a ser fundamental. El maestro, yo por eso insisto, es insustituible en la educación del niño. Es un binomio, padre-maestro, maestro-padre. Ahora, señor Luis, si hablamos nosotros de la ceguera, hay padres que con discapacidad visual tratan de acompañar y de acercarse lo mejor que pueden a sus hijos, pero tenemos muchos padres que pudiendo ver, no lo hacen. ¿Qué consejo les podría brindar usted a aquellos padres que sí hoy en día, en este siglo, necesitamos
tener nuestros 5 sentidos puestos en este acompañamiento emocional? Bueno, consejos a los padres. Cumplan con sus deberes. El padre tiene deberes que cumplir. ¿El padre tiene derechitos? Sí. Pero primero tiene deberes. Y uno de los deberes, porque para eso se metió a padre, uno de sus deberes es acompañar a los hijos en todo lo que los hijos necesiten para que no antes, sino cuando ya les toque, los hijos comiencen a levantar vuelo y, como dicen, ¿no?, alas y buen viento. Pero para eso los padres tienen que haber cumplido sus deberes, entre ellos el de formarlos. Porque diríamos así, ¿no? Qué bonito delegarle la responsabilidad a los padrinos. No, pues, el padrino nunca reemplaza al padre en forma natural. El padrino llega como algo accesitario, auxiliar, pero el padre siempre será el padre. No puede dejar de serlo. Con su experiencia, señor Luis, creando el podcast de Soy Audio, ¿qué herramientas tecnológicas ha aprendido usted a utilizar que puedan ser aplicadas en una crianza? Bueno, para el programa, digamos, hablando de programa de lectura, por ejemplo, yo uso uno que me permite leer textos y que me permite leer lo que haya en la pantalla, por ejemplo. Y lo menciono así, parece desordenado, pero lo menciono porque, como digo, ese programa me va a permitir leer los textos que a mi hijo le mandan en el colegio. Señor Luis, si usted tuviera el poder de crear alguna herramienta tecnológica para padres ciegos que quieren acompañar a su hijo, ¿qué función tendría? ¿Cuál sería la principal función que podría cumplir en este proceso de crianza? Bueno, la pregunta es un poco complicada porque hay tantas funciones que uno quisiera cumplir y hay herramientas. ¿Sabes qué pasa? Es muy interesante esta pregunta porque no siempre conocemos. Hay herramientas como incluso hay elementos de apoyo, y acá es también interesante porque acá juega mucho el papel el ser humano. Hay herramientas de apoyo, aplicaciones a las cuales yo puedo acudir para preguntarle si mi hijo está bien vestido, por ejemplo. Si está limpio. Yo puedo marcar hay una aplicación que se llama, si se puede mencionar el nombre, Be My Eyes, o sea, sé mis ojos, y le pregunto, ¿fulanito tiene la camisa limpia? Me va a decir sí, no, arreglan el cuello, no sé, o sea, porque es otra persona que desde otra parte del mundo me está viendo. Yo le he llamado, oye, acá está mi hijo, ¿cómo está el cuello? ¿Está bien peinado? Eso hay. Por eso te digo, es interesante tu pregunta porque a veces hay más de lo que uno sospecha. Por eso es que los padres tienen que ponerse las pilas, porque sí hay cómo, vamos a decir así, que puede sonar a cliché, sí hay cómo. Descúbrelo. La tecnología te ofrece la posibilidad de descubrir el cómo que sí hay, que sí lo hay. Una de las sensaciones que a veces los hijos pueden tener es que a medida que los años van avanzando, es que nosotros como hijos podemos ir teniendo a papá dentro de las responsabilidades, ¿no? Nuestra lista de checklist. Y tal vez una de las grandes ventajas que tenga la tecnología y las herramientas es que ayudan a los padres a generar tanta independencia y autonomía como queremos nosotros para nuestros hijos. Por ejemplo, con esta aplicación que nos comenta. Claro, o sea, autonomía o ayuda para responder a la altura de las necesidades. O sea, así es. Un padre que no ve no va a poder manejar carro pues en la vida, a menos que algún día salgan los carros robóticos, que no sé si, ya no sé si los hay y los tienen en secreto, porque hay tantas cosas, como te digo, esto de la aplicación que te cuento. Yo puedo ir con mi hijo a la tienda y de repente mi hijito tiene 5 años, no le voy a poder preguntar, pero yo sí le puedo preguntar a esa aplicación. Estoy frente a estoy frente a un stand de licores. ¿Cuál de esos es el vino que yo busco de 12 años? Al chiquito no le va a preguntar, oye, ¿cuál voy a tomar? No, pues, o sea, no es incluso, digamos, adecuado que al chiquito le esté haciendo preguntas que, bueno, para su edad. Yo incluso me puedo dar el lujo de mantenerlo en su inocencia, recurriendo en vez de él a una aplicación tecnológica
para preguntarle, o algo más serio, ¿no? ¿Cómo es este producto, esta pintura que mi esposa quiere usar para la casa, para la fachada? El chiquito ni sabrá qué pintura es, cómo es el esmalte, cosas de adulto. Digo, por dar un ejemplo, ¿no? Cosas que le puedo preguntar a la aplicación. Y yo soy yo. No soy el papá que necesita del hijito que le lea. Vuelve a leer, que no estás leyendo bien. No lo puedo hacer sentirse bajo presión, que esa es otra cosa que se conecta con esto. La tecnología me permite descargar la presión. Exacto. O absorber la presión que yo le podría estar ejerciendo a mi hijo. No, tienes que leerme bien porque no puede ser que no me expliques. No, el chiquito da lo que su cerebrito le da. No lo fuerces a trabajar como máquina, digamos, máquina forzada, vaya la redundancia, ¿no? Y ahí la tecnología nos ayuda para ir viendo de todas maneras estos procesos, de acompañarlos en sus correcciones cuando se debe, porque nos ayuda a hacer este proceso de empalme, esta relación simbiótica con la inteligencia. Señor Luis, si bien es cierto, las herramientas tecnológicas hoy en día tenemos muchas gratuitas, ¿cómo está en ese sentido aquellas que van directamente para un padre con discapacidad visual que quisiera usar? ¿Usted siente de que son gratuitas, que hay que comprarlas? ¿Cómo es a nivel económico el acceso a esta tecnología? Bueno, por ejemplo, a nivel de lectores de pantalla los hay tipo gratuito, que se bajan, se instalan, se pueden llevar portables. Además, por ejemplo, la misma computadora, el programa Windows tiene su propio lector, que tú lo puedes aplicar sin instalarle nada. Antes, uno iba, por ejemplo, a una cabina, cuando el internet no estaba tan generalizado, tú ibas a una cabina X, bueno, ahí pedías una computadora. Yo llevaba un lector de pantalla en un USB y así mismo yo solo no lo podía instalar de repente. Tenía que pedirle al señor, por favor, ayúdeme a cargar esto, y ya me quedaba leyendo. Ahora no, ahora el Windows tiene su propio lector de pantalla que uno lo activa haciendo una combinación de comandos o de teclas, ¿no? Entonces, ya, eso es gratis. Sin embargo, sí hay lectores de pantalla que cuestan. Y eso ya nos conecta con otro tema que no es ajeno, porque, digámoslo así, de una u otra forma está relacionado, que es la ceguera y la economía. Hay lectores de pantalla que cuestan y que nos ponen ante el tema de que quien tiene para pagarlo los paga. Ya es un poco de ceguera y situación socioeconómica de los diversos tipos de personas, ¿no? O sea, una persona de clase baja que no tiene condiciones económicas para comprarse muchas veces ni sus medicinas, por el caso de la ceguera, menos va a poderse pagar pues un lector, ¿no?, de pantalla. ¿Y qué mensaje le podría dar, señor Luis, desde su experiencia, habiendo vivido el uso de tanto herramientas que son de fácil acceso como aquellas que no, para un padre que sí está animado a acompañar a sus hijos y a aceptar a la tecnología como herramienta del proceso? Si el padre no ve, tiene que tomar clases de informática. Y para eso se ofrecen, bueno, en el centro de rehabilitación, por dar un caso, ¿no? Hay clases de informática para personas o que han perdido la vista o que nunca vieron, que ahora son papás. Y esas clases de informática son fundamentales porque, repito, hay que estar al día. Hoy no siempre las cosas salen en braille, y si el chico ve, el hijo ve, hacerlo aprender en braille para que se acomode a mí, yo no lo descarto, pero no es todo. El padre también tiene que poner de su parte y tiene que reubicarse, vamos a usar un término, tiene que tecnoreubicarse en la dinámica de la vida colectiva, y eso implica aprender informática, entre otras cosas. Hay algunas situaciones que nos puede pasar dentro de la crianza de nuestros hijos, señor Luis, que es, por ejemplo, cuando ellos se enfadan, cuando ellos se molestan, y de repente, pues el silencio es algo que
que se presenta, porque tal vez ellos están haciendo algunos gestos, algunos movimientos, ellos están generando algún proceso físico que un padre con discapacidad visual no lo puede ver. En su experiencia, ¿ha tenido alguna vez usted algún tipo de situación como esta y cómo lo ha podido manejar? Bueno, a ver, el enfado de un niño no se nota solo visualmente, pues. Se nota hasta en su forma de cerrar la puerta de su cuarto, puede ser, qué sé yo, su forma de caminar, o algún chasquido de la lengua, ¿no? Cuando así, ¿qué tienes? Y no te responde, de repente no le gustó la comida, se ha enfadado. O sea, hay formas. Lo que pasa es que cuando uno ya es padre, la experiencia te va adaptando a la situación y ahí también eres audio, vamos a usar el término, ¿no? O sea, soy audio, implica eso también, soy audio las 24/7, ¿no? Y me doy cuenta de cómo está la gente, cómo se porta, hasta cómo respiras. Una forma de respirar cuando estás molesto es distinta quizás, ¿no? Entonces quiere decir que un mensaje que le podríamos dar a aquellos padres con discapacidad visual es que tengan calma, que cada uno va a ir desarrollando habilidades para generar este proceso de crianza con sus hijos. Sí, ese es un consejo muy atinado y a ese consejo se tiene que sumar la orientación que ese padre necesita, que es también tifloeducación, porque tifloeducación no es solo para hijos, es para padres. Habría que, ir afinando el concepto y decir tiflo-reeducación para padres. O sea, quiere decir que las herramientas tecnológicas, si bien lo acompañan, no lo es todo. No. Este afinamiento auditivo de reconocer una respiración, un chasquido, un sonido de los labios es tan importante como la tecnología. Claro, por eso yo decía, el maestro es irreemplazable, el orientador es irreemplazable. La máquina, la tecnología, la llamada inteligencia artificial no me va a enseñar a mí a movilizarme por la calle, no me va a enseñar a usar el bastón. Tiene que haber un instructor que me acompañe al comienzo para que me dé seguridad. Y así, señor Luis, como usted ha tenido experiencia en donde la tecnología ha estado a su favor, ¿ha sentido en algún momento donde la tecnología se haya puesto en contra, que haya sido más bien una barrera para poder avanzar en la crianza o en el acompañamiento? En ese sentido no. Ahora que la tecnología te juega pasaditas feas, sí, cuando la máquina se cuelga y ya no te lee nada, ya tú no sabes nada de nada, tienes que llamar a alguien que esté cerca, ¿qué dice la pantalla? Y de repente dice, no, la pantalla no dice nada porque se ha apagado y la máquina no te ha dicho, ya me apagué. O sea, hay cosas así que te sacan de quicio, ¿no? Y para eso también hay que tener un poco un reamoldamiento del carácter, hay que tener paciencia, hay que tenerse paciencia y tolerancia a uno mismo también, porque a veces te cansas, ¿no? Te cansas de no poder hacer algo. Es humano. Estamos entre humanos y estamos en una realidad en la cual lo que es humano nunca va a dejar de ser eso. Eso tengámoslo muy presente para que no le rindamos un culto, y si me permites acá quiero hacer énfasis en este tema, no le rindamos culto a la máquina. Sí es maravillosa la inteligencia artificial, es muy buena la tecnología, pero no vayamos a convertirnos en tecnólatras. ¿Perdón? Sí, porque la inteligencia acompaña. Acompaña, no nos va a reemplazar, ni va a convertirse en un ídolo. No podemos volverlo un ídolo. Por eso digo, no nos vayamos a convertir en tecnólatras. O sea, la tecnolatría no es ninguna buena compañera. Entonces, señor Luis, ¿qué mensaje desde su experiencia podemos dejarle a los padres con ceguera, a los padres con discapacidad visual, para que puedan animarse no solamente a utilizar la tecnología, sino creo también a descubrirse ellos mismos? ¿Qué mensaje les podemos dar ahora por el Día del Padre? Bueno, que tomen conciencia de algo bien simple, que la ceguera no les ha, no los ha apartado del hecho de ser padres. Digamos, el hecho de no ver no implica que ya no son padres, que no es que ya fueron. El hecho de no ver no significa eso. El padre, así no vea, sigue siendo padre. Y como tal, de repente no lo sabe, pero sí puede seguir cumpliendo su rol de padre, readaptando algunas cosas, reacomodando y
recurriendo a las herramientas de apoyo tecnológico. Que sí existen, que es cuestión de buscarlas y que si las buscamos, las vamos a encontrar. Y para eso estamos, ¿no? Así es. Señor Luis, entonces le agradezco muchísimo por haber estado en nuestro episodio del día de hoy, porque es un episodio bastante reflexivo desde su experiencia como padre con discapacidad visual y también como persona que utiliza las herramientas digitales para llevar a cabo un podcast tan maravilloso como Soy Audio. ¿Dónde lo podemos encontrar, señor Luis, si es que queremos seguir conociendo su experiencia de vida, tanto a nivel personal como a través de la tecnología? Bueno, me pueden encontrar... Primero, no quiero ir sin antes agradecerte por la oportunidad de hablar un tema que a mí tanto me gusta, vamos a ver. No solo me gusta como capricho, sino me gusta y me interesa en términos académicos. Gracias por permitirme hablar de ese tema. Y tanto es así que me agrada mucho haber tocado las cosas que hemos hablado en esta ocasión, porque creo que puede servir de alguito, modestia aparte, podría servir de alguito a los padres y a todos los que de una u otra forma se relacionan con el problema de la ceguera y de la realidad. Ahora, ¿dónde me pueden ubicar? Bueno, visiten mi canal de YouTube, @soyaudiopodcast, y me pueden escribir al correo electrónico soyaudiopodcast@gmail.com. Visiten el canal, suscríbanse para que puedan ser notificados, ¿no? Cada vez que aparece un nuevo episodio de Soy Audio. Ya vamos por el episodio número 64, por decirlo, porque cuando esta grabación salga ya estaremos en alguno más, Dios mediante. Así que te agradezco mucho, Carla, por la invitación nuevamente y siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, señor Luis. Muchísimas gracias a nuestra maravillosa comunidad y a todos los padres que estén celebrando este mes tan especial, y a nuestros padres con discapacidad visual, pues también un episodio de reflexión para estar siempre atentos a que la tecnología también contribuye en un buen proceso de crianza. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. También suscríbase a nuestros canales y las redes sociales, dale like y activa la campanita para seguirnos. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto con todos. Muchísimas gracias, señor Luis. Gracias.